que el productor ha establecido en base a sus costos de producción. Así también debemos saber aspectos generales del mercado, ¿ya? En primer lugar, surge cuando se da la división del trabajo, ¿ya? Antiguamente, los cazadores-recolectores, ¿no? No había un mercado, ahí se producía o se cazaba, ¿no? Recolectaba para el consumo directo. Entonces, antiguamente existían estos personajes, cazadores y recolectores, ¿ya? Luego ya se da la división del trabajo y surgen los agricultores ganaderos, sacerdotes, astrónomos, artesanos comerciantes. Y ahí surge el trueque en una economía antigua, una economía primitiva o natural. Sí, el origen del mercado tiene como condición fundamental la división del trabajo. Y la primera división del trabajo es de carácter natural, ¿no? Es decir, por sexo y por edad. Los varones se dedican a la caza y las mujeres a la recolección, ¿ya? Es decir, vamos a tener este tipo de experiencias antiguamente, ¿no? Aquí el mercado casi es inexistente. Aquí lo que hacemos es cazar, obtener los productos, ¿no? Y empezar a consumirlos directamente, las pieles, la carne, los huesos, etc. En cambio, hace 10.000 años más o menos, es donde surge ya las primeras muestras, las primeras señas del mercado, cuando se produce la división social del trabajo. ¿Entre quiénes? Entre agricultores y ganaderos, ¿sí? Ahí ya también surge un requisito fundamental para el mercado, que es el excedente de producción. Como verás aquí en la imagen, ya no solamente tienen casas. Por ejemplo, este no es una casa. Esto que estoy enmarcando, estoy aquí redondeando, es un almacén. Ahí se va a guardar pues toda la cosecha, ¿no? O parte de la cosecha. Igual allá en esos almacenes que ves, ¿ya? Sí, una casa es diferente. Una casa tiene sus ventanas, tiene sus puertas, tiene diferentes características, ¿no? Desde ahí se va a guardar. Y ahí están todos los trabajadores, que ha sido ya la división social del trabajo, ¿ya? Y ahí es donde aparece el mercado. El mercado más antiguo en la historia de la humanidad, en Mesopotamia, Egipto, en Caral, ¿no? Ahora, la evolución se origina de una economía natural, ¿no? Una economía primitiva donde predomina la caza, la recolección. Esta da paso, gracias a la revolución neolítica, que es la agricultura y ganadería, da paso a otra sociedad que es el esclavismo, donde ya se afianzan, se desarrollan características de la revolución neolítica como, uno, la ganadería y la agricultura. 2, la propiedad privada. 3, el excedente de producción. 4, el excedente de producción, también las clases sociales, ¿no? También el Estado y la religión. Entonces ahí, en ese contexto esclavista, que surge un lugar donde se van a producir las mercancías, ¿no? Que son los ergasterios. Estos ergasterios van a generar todo, por ejemplo, la cerámica, la textilería, la madera, el mueble, etcétera, ¿no? Y ahí los esclavos se van a dedicar a esa producción, ¿ya? Mejor dicho, surgen los artesanos, para ser más preciso, ¿ya? Y de igual modo, en la época feudal, ¿no? El comercio y el mercado se reducen a su mínima expresión. No desaparecen totalmente, pero sí están muy constreñidos, están muy reducidos. ¿Por qué? Porque el dinero desaparece, ¿sí? Producto de las guerras, ¿no? De las invasiones bárbaras. El mercado europeo está en su peor momento. Oye, se vuelve al trueque, se vuelve a una economía autárquica, una economía doméstica, local. Entonces, ese mercado espectacular que había logrado el Imperio Romano, donde se vendían de todo, desde cosas sencillas hasta seres humanos, llamados esclavos, desaparece. Y en 1000 años de historia feudal en Europa se vive pues una época de
economía muy básica, elemental, llamada la economía natural, que es una economía basada en actividades agrícolas y ganaderas, ¿no? Entonces el comercio se reduce, ¿ya? Pero años después va a resurgir, ¿no? El renacimiento comercial, el resurgimiento urbano, etcétera, etcétera, ¿ya? Sí, estamos entrando a la época del capitalismo mercantil. Y ahí el comercio ya está en su apogeo, ¿no? Llega a su máximo esplendor. Durante aquellas épocas todo es comercio, mira. Se vende, se compra, se intercambia, etcétera, etcétera. El dinero llega a su máximo desarrollo. La ideología mercantil plantea que la riqueza es acumular esas monedas que están hechas de oro y plata. 2 siglos después, en el siglo XVIII, es que se experimenta ya todo un crecimiento extraordinario, ¿no? La ciencia y tecnología se ponen al servicio de la producción y entramos en una etapa llamada la industrialización, donde el abastecimiento de mercancías a los mercados es increíble. Hasta Inglaterra, que es el epicentro del desarrollo industrial, va a lograr convertirse en el taller del mundo. ¿Qué significa esto? Que produce para todos los países conocidos en esa época, ¿no? Sí, su producción es espectacular. Los almacenes están repletitos de mercancías que hacen los ingleses. Y así tenemos una época llamada de competencia perfecta, un mercado libre realmente en estas épocas, hace casi 300 años atrás, ¿no? Ya todo esto va cambiando porque algunas empresas se van haciendo más poderosas que otras, van dominando el mercado, se van haciendo más ricas y su poder económico lo plasman en poder político, influyen en los gobiernos, en los ministros, etcétera, ¿ya? De esa manera van obteniendo más privilegios y aparecen ya las grandes empresas cuya unidad, cuya unión se va a convertir en grandes monopolios. Y ahí vamos a ver el cártel, el trust, van a surgir estrategias de dominio de otras empresas, el holding, y para eliminar a la competencia, el dumping, el punto de Cornut, etcétera, etcétera. Hoy día la producción que va a los mercados es ya una mega producción, ¿ya? Se ha producido ya de manera mecanizada, ¿no? Organizada a través de robots. Es necesario la mano del hombre para ciertas actividades, ¿no? Que todo se proceda. El hombre va simplemente a hacer un control de calidad, ¿no? Acerca de tal o cual parte del automóvil o del electrodoméstico en los países desarrollados. Y ahí es donde salen estos equipos de alta tecnología para ser vendidos pues, en los mercados nacionales, como el caso peruano, ¿no? Que se compra parte por parte, se lleva a la mina, y en la mina se arma, se ensambla este equipo, ¿no? Que es un monstruo de la tecnología japonesa, y así. Entonces hoy día el mercado ha roto las barreras del país, conocido como la globalización, pero nosotros le llamamos el imperialismo, donde las potencias mundiales ejercen dominio sobre diferentes zonas de influencia. Si no, veamos la historia de Estados Unidos, más clarito la historia de Inglaterra, la historia de Alemania, la historia de Francia. Pregúntale a los africanos a ver qué cosa es Francia. Pregúntale a los hindúes qué es Portugal, qué es Inglaterra. Pregúntale a los nativos de Australia qué es Inglaterra, qué papel cumplió Inglaterra en la historia de Australia. Preguntémosle a nosotros mismos qué papel jugó España aquí en nuestro territorio. Entonces, a ese fenómeno de dominio de potencias europeas y americanas hoy día a países pequeños, subdesarrollados, atrasados, es que se conoce como imperialismo. Y es un término que Acuña va a ser difundido, ¿no? Un ruso, un economista, político, abogado, filósofo ruso llamado Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no? En su famoso libro, El imperialismo, ¿ya? Ahora, la clasificación de los mercados ya sí se ciñe a diferentes criterios. Por ejemplo, el criterio más famoso es el volumen transado. ¿Qué cantidad se está vendiendo? Cuando se venden enormes cantidades, ya no por kilos, sino por sacos, ¿no? Por toneladas, estamos en un mercado mayorista. Aquí los precios son más bajos porque se está vendiendo en volúmenes
grandes, ¿no? A diferencia del mercado minorista, donde las ventas son por unidad. ¿Y qué pasa con los precios? Aumentan. O sea, el vendedor le ha cargado un precio, un valor al precio, que es el valor de ganancia para él, ya que él está cumpliendo el papel de colocador, ¿no? De vendedor, de comerciante, ¿no? Pero antes lo ha sacado del mercado mayorista y ya lo está distribuyendo. Ahora, según el acceso tenemos el mercado abierto. Ahí no hay restricciones. Puedes ir, puedes probarte la ropa, probar el equipo y si quieres compras o no compras, no pasa nada. En cambio, el mercado cerrado exige ciertos requisitos para poder ingresar. Por ejemplo, para ingresar a este lugar que es la bolsa de valores, tenemos que tener una especialidad conocido como el corredor de bolsa, que es un especialista en asesoría financiera de la bolsa de valores, más conocido como la Sociedad de Agentes de Bolsa. Estos son los que van a asesorar a los solicitantes de acciones, a los demandantes de acciones para hacer sus inversiones. Ellos le asesoran, le explican y posiblemente se realice la compra de las acciones. Y si todo es un éxito, estos corredores reciben una comisión, un porcentaje de todo lo ganado, ¿no? Sí, este es un mercado exclusivo. Nadie así nomás puede entrar. Tienes que, por ejemplo, estudiar economía, ¿no? Alguna rama de las ciencias económicas, alguna especialidad, o tener alguna profesión, alguna vinculado a este tema. Según la duración, tenemos un mercado que está todo el año en funcionamiento. Por ejemplo, las farmacias, por ejemplo, las clínicas, ¿no? Los supermercados, las paraditas, ¿no? Los grifos. En cambio, hay un mercado que solamente abre por ciertas temporadas, ¿no? Por ejemplo, en abril o mayo, creo, aparece la Feria del Libro. En febrero, la Feria Escolar, la Feria de Útiles Escolares. A ver, mixtura también aparece en un mes del año, ¿no? Y así, libros, a ver, alimentos, ropa, zapatos. Entonces aparecen ferias, como la feria de Huancayo, por ejemplo, ya en el centro del Perú. ¿Ves? Son mercados temporales. Según el aspecto legal tenemos el mercado formal. ¿Qué pasa con este mercado? Cumple con todas las reglas, paga sus impuestos, tiene autorización, tiene personal, alquilado su local, todo en regla. Y a veces, en algunos casos, sus productos tienden a ser un poco más caros. Pero en el caso de Tambo, por ejemplo, ahí como venden en enormes cantidades, sale mucho producto, los precios tienden a bajar y su organización empresarial ha hecho que sus productos sean de bajo precio para tener más salida. Es que Tambo no es una tiendita cualquiera, ¿no? No es una tienda, una bodeguita de barrio que sale, se abre para sobrevivir. Tambo es producto de una empresa grande que ha establecido pues estas tiendas a nivel casi nacional. Una organización empresarial de modo profesional. El mercado informal es para sobrevivir. No se elige ser ambulante. No es una vocación vender en la calle, sino que es la necesidad la que nos lleva a sobrevivir. Y de esa manera abrir un negocio y ponernos en la vereda exponiéndonos a cualquier peligro. Un atropello, el clima, el frío, las enfermedades. Mira, el robo, tanto legal o ilegal. Cuando eres legal, es la municipalidad que te roba con los serenazgos, te roban tus cosas y ya olvídate. Es ilegal cuando un delincuente por ahí se lleva la mercancía corriendo, ¿no? Entonces, hoy día, este mercado informal se ha desarrollado 10 veces más. Hace poquito tuve una pequeña experiencia, lo voy a comentar rapidito nomás. Estaba yendo por la avenida Grau y en eso veo pues la vereda llenecita de gente. Digo, esta es una procesión, ¿qué pasa? Hace 2, 3 días nomás. Y cuando veo, muchachos, miles de ambulantes en todas las calles de la avenida Grau, acá en el centro de Lima. Y es producto, pues, de que esta cuarentena ha causado el cierre de muchas empresas, por lo tanto, el despido de sus trabajadores, haciendo que la gente se las busque como pueda, dado que hay una familia que mantener, ¿no? Ellos no están en decidir si van o no van, ¿no? Sino que hay que ir sí o sí, y empiezan a sobrevivir. Como ves,
en todas partes de Lima ha incrementado la presencia de ambulantes. Ya el Estado ha sido desbordado por una falta de planificación, una falta de previsión. El Estado peruano ha fracasado en su cuarentena porque no ha abastecido a la población. La población se quedaba en casa si se daba el bono universal que se planteaba de 1.000 soles por cabeza. Y si son 1.000 soles por cabeza, tenemos 30.000 millones de soles entregados pues a toda la población y tranquilamente nadie sale de su casa hasta que la pandemia desaparezca. Pero este gobierno esos 30.000 millones de soles los ha dado a la empresa, a la gran empresa. Y a la población humilde le ha dado 5.000 millones de soles, que no ha alcanzado para nada. Por esa razón las familias salen a defender su economía doméstica. Ahora, el mercado ilegal está fuera de la ley. Son delincuentes que se encargan del tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, la trata de personas, el tráfico de órganos, el tráfico ¿de qué más? De drogas, dijimos, de armas, de órganos, de personas, etcétera. El mercado negro es aquel mercado que se establece por el Estado. El Estado fija los precios y ¿qué hacen los comerciantes? Como no les conviene ese precio, los comerciantes acaparan, o se esconden la mercancía y empiezan a vender por lo bajo, pero a 3, 4, 5 veces el precio normal. Por ejemplo, si el kilo de arroz cuesta 3 soles, por ejemplo, ¿ya? Y el Estado ha dicho que cueste 2 soles, los comerciantes de arroz en los supermercados guardan, esconden, no hay arroz. Entonces, como es de primera necesidad, buscamos por donde sea, a la vuelta de la esquina, ahí en otra casa, ahí debajo de ese toldo, por ahí. Entonces vamos rápido, uy, 10 soles el kilo. Este mercado surgió, lo tenemos en el Perú en la memoria, en el primer gobierno de Alan García, luego también en los inicios del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Ya? Entonces, ahora, según el espacio, tenemos el mercado interno, que es un mercado nacional, ¿ya? Que se desarrolla en las provincias, en los departamentos, en los distritos, en los anexos. Es de peruanos para peruanos. El mercado externo es del extranjero hacia nuestra economía y viceversa. Por ejemplo, nosotros compramos todos los que son equipos, tecnología, ¿no? Compramos insumos para nuestra pequeña economía que tenemos. Pero también vendemos al extranjero. ¿Qué vendemos? Sobre todo materias primas, que son oro, plata, cobre, madera, pescado. Vendemos café, vendemos frutas, etcétera, etcétera. De ahí se abre un mercado externo. Finalmente, tenemos los modelos de mercado, ¿sí? Ahí los modelos de mercado son construcciones teóricas que van a tratar de explicar situaciones en las cuales el comprador o el vendedor tienen poder de mercado. ¿Qué significa poder de mercado? Significa que estamos con alguien que puede fijar el precio. Debido a ciertas condiciones que tiene, puede establecer un precio medio, bajo o alto. Mayormente alto, ¿ya? Porque a veces es uno solo nomás y ya no hay otro que venda, entonces se aprovecha de eso, ¿ya? Bien, entonces sí estamos hablando de un modelo de mercado. Sí. Son diferentes representaciones teóricas, ¿ya? De la manera como se van organizando y funcionando los diferentes mercados. O sea, en esta parte de la clase se va a establecer todas esas características y con su nombre respectivo. En realidad son dos, ¿no? Uno se llama el modelo de mercado de competencia perfecta, donde están muchos compradores y muchos vendedores, y el precio se fija entre la oferta y la demanda. Y el otro mercado, este es el que hoy día tenemos, ¿no? Donde uno de los agentes económicos tiene poder de mercado, fija precios, establece mercancía, controla el mercado, elimina la competencia, etc. Este es el mercado. Este es un mercado inexistente. No hay, es un modelo teórico exclusivamente. En cambio, este no. Este es un mercado que está día a día, un mercado que lo vemos constantemente, vivimos con este mercado, ¿ya? Se llama el mercado de competencia imperfecta. Y el otro, el antiguo, es el mercado de competencia perfecta, ¿ya? Entonces, tener siempre presente esta característica que estamos explicando. ¿Listo? Muy bien. Entonces,
Así sucede esta situación. La competencia perfecta, entonces, ¿de qué se encarga? Sí, este es un mercado ideal. No existe en la realidad. Está simplemente, está ya en la realidad, ¿ya? Sí, no es un mercado ideal. Un mercado ideal llena, pues, de teoría exclusivamente, ¿ya? No hay en la... El objetivo, según los clásicos, este es comparar con los mercados reales, ¿no? Para saber las diferencias y en qué estamos fallando, ¿ya? También se le denomina mercado competitivo, se llama competencia pura. Esta palabra pura le gusta mucho a esta economía, libre mercado o libre competencia, ¿ves? Tiene muchos nombres, lo que se conoce como competencia perfecta, ¿ya? Es un mercado ideal, como recalco, inexistente, no hay en la realidad. Ahora, sus características teóricas son las siguientes. Uno, se caracteriza por tener atomicidad de mercado. Significa que muchos compradores, ¿sí? Perdón, muchos productores están desorganizados y muchos compradores también se encuentran desorganizados. Entonces, la oferta y la demanda están cada uno por su cuenta, no organizan, no se defienden. Por lo tanto, este es un mercado ideal nomás. Eso se llama atomicidad del mercado, donde cada uno hace su vida individualmente, ¿ya? No hay coordinaciones, no hay defensa, no hay presión de nada, ¿no? Entonces, ¿a dónde existe? A ver, ¿en qué lugar puede haber este mercado? No hay, pues, ¿no? La segunda característica es que todos están desorganizados, ¿ya? Son bastantes, pero desorganizados los compradores y vendedores, ¿ya? Tercero, los productos son homogéneos. Todos los productos que se ofertan son iguales. Por ejemplo, los zapatos que se venden, no hay como hoy día pues, botas, no hay zapatos que te hacen bailarín, eso no existe en esta época. Aquí los zapatos son únicos y todos los productores de zapatos producen esa misma mercancía. Igual vestidos, ropas, etcétera, ¿ya? No es como hoy día, pero la gran variedad de productos que vemos en el mercado, ¿no? Transparencia del mercado porque el consumidor sabe y conoce cómo se realiza la producción, ¿no? Qué características tiene, se tiene una básica información. En cambio, hoy día nosotros no sabemos cómo se produce un celular, cómo se produce la ropa, de dónde viene la materia prima. Ese zapato que usamos, ¿quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿De dónde ha sacado la materia prima? Si es cuero o es plástico, no sabemos, todo eso se esconde, o sea, no hay transparencia en el mercado hoy día. En cambio, en este mercado teórico, todos saben acerca de la producción. Algo también que no pasa en la actualidad es que hay perfecta movilidad de factores productivos. Por ejemplo, un francés puede trasladarse a Estados Unidos sin ninguna restricción. Un japonés se puede ir acá a Perú, no hay problema. Igual de Perú viaja a cualquier parte del mundo. Eso es inexistente, pero es una característica del mercado de competencia perfecta. Todo capital, naturaleza y trabajo se moviliza sin ninguna restricción. ¿Ya? Ahora sí, este es el tema fuerte de la clase, ¿ya? Así que atentos, en el poco tiempo que tenemos, vamos a, vamos a explicar esto. Así es que se trata de la competencia imperfecta, el modelo de mercado más desarrollado y más difundido en el mundo. Y ahí ves el dibujito, ha sido llevado hasta el entretenimiento, ha sido llevado este mercado de competencia imperfecta con un juego llamado Monopolio, donde ahí todos buscan hacerse ricos, ¿no? Y causando pues, perjuicios a los otros. Mientras los otros van perdiendo, el otro va ganando. Y así, en una competencia feroz, al final uno solo se queda con toda la plata de todos. Ese es el objetivo. Hacer un hombre que tenga toda la riqueza y despojar a los demás de esa riqueza, hacer los pobres. ¿Ya? Aquí el vendedor, mira, el vendedor o el comprador, ¿qué es lo que tienen? Sí, tienen poder de mercado. Esto hay que encuadrarlo.
¿Por qué, profesor? Porque es la característica principal de la competencia imperfecta. Cuando tienes control del mercado o poder del mercado, puedes fijar el precio, eliminar la competencia, dominar a los consumidores, ¿sí? O sea, ejerces una influencia, un poder sobre todos los demás, porque tú fijas el precio por ciertas condiciones, ¿no? Ya. El número de empresas siempre es menor. O sea, si en la competencia perfecta hay 1000, 2000 empresas, en la competencia imperfecta hay 100, 20, 2, 1, así de pocas cantidades. Si hay prohibiciones, hay restricciones, o sea, no todos pueden hacer lo que quieran. Tienen que seguirse ciertas reglas que favorecen a algunos y perjudican a otros. Va a haber una lucha entre los empresarios, se van a enfrentar a través de la publicidad, a través del producto, a través de campañas contra la otra empresa, la va a desprestigiar, la va a presentar como si fuera pues una empresa desleal, una empresa atrasada, una empresa inadecuada, ¿no? Sí, hay una lucha a veces a muerte. El caso más famoso en el Perú es la lucha que se dio entre Bacus y Johnson con la compañía de cerveza del Perú, la cual salió perdiendo. ¿Sí? Y Bacus y Johnson le ganó la batalla y la absorbió. Absorber es diferente a comprar. Cuando compras, estás pagando el precio verdadero de la empresa, pero cuando absorbes, estás pagando precios mínimos, ¿no? Porque la empresa está a punto de quebrar. Igual le pasó a Sodimac, ¿sí? Maestro Home Center, también una empresa peruana, sufrió pues el ataque de Sodimac, ¿no? De esa empresa grande que venía desde Chile, y Maestro Home Center empezó a decaer sus ventas, sus productos, y tuvo que ser absorbida por otra empresa extranjera, ¿ya? Entonces hay una lucha feroz entre estas empresas para controlar el mercado. Y están pues las avenidas empresariales, mira la publicidad es inmensa, gastan mucho en publicidad, ya de todo tipo, ¿eh? Investigación, van renovando sus productos, sus formas de producir, etcétera, etcétera, y también sacan nuevas marcas. Siempre las marcas son novedosas. Ahora, aquí no existe movilidad de los factores productivos, ¿no? Los factores productivos están en un lugar, ahora para trasladarlos es complicadísimo. Tienes que pagar impuestos, sacar permisos, una serie de... Y también no te permiten sacar todo, tienes que sacar por partes, lo cual hace muy caro movilizar a los factores productivos, llámese trabajo, llámese capital o llámese naturaleza. Por ejemplo, en el Perú tenemos como 3, 4, 5 millones de desempleados hoy día, ¿no? Ha aumentado. Entonces, en economías desarrolladas como Estados Unidos, ya ahí necesitan mano de obra, ¿no? ¿Y qué tal si llevamos los peruanos para allá? No te permiten, no te dejan, no te dejan entrar. ¿Ya? Eso del país de la libertad es un discurso para los novatos. El país de la libertad está permitiendo que mueran más de 130.000 personas por COVID-19. ¿Ya? Ese país ha desprotegido a su población más frágil, que son los afroamericanos y los latinos, que son la mayoría que está muriendo en estos momentos. Entonces, no existe plena movilidad. Vamos a remarcar esto para no olvidarnos, ¿ya? Y así se va dando, ¿ya? Entonces, ahí está, el monopolio, entonces es uno solo, el que va a, mire, es un solo productor, es único el producto, no tiene sustitutos. Número de demandantes son muchos, pero están desorganizados. Existen barreras, claro, existen barreras legales, ¿ya? Y no hay información de cómo se produce. Hay monopolio legal cuando el Estado ha fijado las leyes para que exista una empresa que monopolice el servicio. Monopolio fiscal, donde es ejercido por el Estado, por el BCR, monopolio natural. Cuesta mucho invertir en esta área, por eso se le da a una empresa, se le da todo el monopolio de la electricidad, por ejemplo. Y monopolio bilateral es cuando un solo comprador y un solo vendedor establecen y negocian el precio del producto. El oligopolio es cuando el número de empresas son pocos, 3, 4 más o menos. El producto es estandarizado o diferenciado. La economía es grande. Ya, aquí el número de los demandantes, ¿cómo están? Son muchos y están desorganizados. Y el precio se fija
en una interdependencia conjetural. Esta pregunta es a Marcos. ¿A qué se refiere? Se refiere que las empresas están a la expectativa de la otra. ¿A qué precio va a sacar? ¿Qué producto va a mostrar? ¿Cómo es su modelito? A ver, cuál es la oferta? ¿Qué promoción están dando? Y así, están atentos a lo que hacen el otro, inmediatamente le responden, ¿no? Por ejemplo, sale pirañita de Coca-Cola, y Inca-Cola saca su otra pirañita. Coca-Cola saca su medio litro, Inca-Cola saca su gordita, ¿ya? Y en ropas, en bebidas, alimentos, cantidad de ejemplos, ¿ya? Entonces, la diferencia son los precios. Mientras uno cobra 50, el otro cobra 55 o 45. Se llama guerra de precios. Es el sistema predominante en el Perú. Educación, salud, transporte, sistema financiero es más, ahí está clarísimo. 4 empresas dominan el mercado financiero: Interbank, BCP, Continental y Scotiabank. ¿Ves? Las gaseosas, el mercado de las gaseosas, el mercado de las cervezas y así. Competencia monopolística, las empresas están muchas y desorganizadas. El producto es diferenciado. Hay pocas barreras, ¿eh? El número de compradores son muchos y desorganizados. El precio, ¿quién lo establece? De acuerdo a la diferenciación del producto, es que la gente va a consumir en tal o cual lugar. Por ejemplo, los restaurantes. Ahí ves 20 restaurantes. ¿A cuál te vas a ver? Profesor, el precio. Profesor, el producto. Ahí cocinan mejor y barato. Entonces, todas esas características marcan la diferencia en estas empresas. Por ejemplo, mira, nosotros, el pueblo, se va a Pio's Chicken. Acá es más barato, Pio's Chicken, ¿no? O podría el Sabroso. A ver, Norquis, 25 soles el pollo. Rockies, 20 soles. Pardo Chicken ya es un escándalo, ¿no? Entonces ahí va por precios y productos la competencia monopolística. Y aquí les dejo un esquema para que puedan estudiar todo lo que he explicado de manera resumida. Ya, resumida, ustedes puedan ya repasar en sus ratos libres, porque este archivo voy a colgarlo ni bien termine la clase. Y aquí está, mire. Ya con esto estaríamos terminando. Ajá. Sí. Ah, muy bien, gracias. Gracias, tutora. Sí. Vamos a hacer el pedido de ustedes. Me van a disculpar si no haya colocado el material. Ha sido un olvido de mi parte. ¿Ya? Sí, voy a colocar entonces 2 materiales, ¿ya? El de la semana pasada y de esta semana, para que ustedes refuercen sus conocimientos, ¿no? Vayan repasando y de esa manera garantizar el aprendizaje adecuado. Entonces, modelos de mercado, miren, van a ser 2, ¿no? 1, competencia perfecta, y 2, competencia imperfecta, ¿ya? En el primer caso, aquí están las características. 1, número de productores, número de compradores, fijación del precio, qué tipo de producto, acceso al mercado y los ejemplos. Ya, en el primer caso, mira, número de productores, muchos. Compradores, muchos. Desorganizados ambos. Fijación del precio, la ley de la oferta y la demanda. Producto, es igual. No hay barreras. Y un ejemplo, posiblemente, algo que se acerque, son allá en la sierra, ¿no? Ahí en la chacra. Ahí, ¿no? Muchos productores de papa, muchos compradores de papa abusando de los precios más baratos. Este sí es existente y lo vemos todos los días. Los ejemplos saltan a la vista. El monopolio tiene un solo productor nada más. Los compradores son bastantes. ¿Quién fija el precio? El monopolista, ¿sí? Dado que se aprovecha de la exclusividad de su producto, es el único que produce eso. Por ejemplo, Telefónica, a décadas ha venido monopolizando el servicio de telefonía fija, hasta celular también, en los inicios fue celular también, ¿no? Cable también, pero con el tiempo se ha ido liberalizando, ¿ya? Liberalizando, ¿listo? Y luego tenemos las barreras. Sí hay barreras de ingreso. Ejemplo, Sedapal, Perurray, Luz del Sur, ¿ya? Ahora, el monopsonio, ahí tenemos el número de productores. ¿Cuántos son? Son muchos, pero es un solo comprador nomás. Un solo comprador
y es el que fija los precios, ¿sí? El comprador fija los precios, ¿ya? No olvidarse, ¿ya? Ahora, el producto es parecido. Ahí también hay barreras para que entren otros monoopsonistas. Y el ejemplo más famoso es Leche Gloria en el norte peruano y sur peruano, ¿no? Como ellos son una empresa grande, van donde están los ganaderos y le dicen cuánto el litro de leche por mayor. Los ganaderos responden un solo litro. Y Gloria da su oferta. 50 céntimos. Tómalo, déjalo. Me llevo toda la leche. ¿Ya? Es así que, muchachos, ¿sí? Se va a establecer esa característica, ¿ya? Sí, entonces no olvidarse que se presenta esta situación. Más bien concentrarse, por favor. Después conversan por el chat. A ver, señoritas, jóvenes, después conversan, concentrarse en la clase. Va a haber 30 minutos para que puedan conversar el tema de historia, ¿sí? Porque si ustedes están chateando por ahí, los jóvenes se distraen. Mire, el profesor se ha distraído viendo a Renato Capurro conversando con nuestra tutora, Kevin Cortés también, y tenemos poco tiempo, muchachos. Atiendan, por favor. Ya, oligopolio. Aquí tenemos, en el oligopolio, tenemos pocos compradores, ¿ya? Pocos productores, perdón, y muchos compradores, ¿no? Lo fijan, el precio es fijado por los productores y el producto es similar. Hay barreras, ¿sí? Pero no tan rígidas, ¿no? El caso de Claro, Telefónica, Bacus, Sanbep. Y los oligopsonistas son pocos productores, ¿ya? Muchos productores y pocos compradores, ¿ya? ¿Quién fija el precio? El comprador, ¿no? Como siempre, el oligopsonio. Y aquí tenemos el producto que es similar. Hay barreras, también no muy rígidas, ¿no? Están prohibidos por ley. Y el último sería la competencia monopolística, donde productores y compradores son muchos. El precio, los productores, ¿ya? Es diferenciar el producto, no hay barreras, por ejemplo, las bodegas, las farmacias, las ferreterías, las discotecas y restaurantes. Bien, entonces, en el tiempito que nos queda, que son unos 2 minutitos, a ver si marcamos algunas preguntas de nuestras... Sí, primera pregunta. Todos tienen las preguntas, ¿no? Uno, a ver, dice, la industria que se caracteriza por la interdependencia estratégica entre sus pocas empresas para determinación y elección de los niveles de producción, inversión y calidad de productos se denomina oligopolio. ¿Ya? Marcar la letra E. Dos, en el Perú, respecto a los monopolios, es falso. ¿Qué es falso? En el Perú, lo que es falso con respecto a los monopolios, aquí hay varios monopolios. En realidad, pues, tienen órganos reguladores, rechazan las prácticas monopolistas, rechazan el abuso monopólico, ¿no? Entonces vamos a marcar la clave que dice que la letra